Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a la clase número 7, donde hoy vamos a finalizar con la unidad número 3. Esto significa que la clase que viene vamos a entrar ya en la última unidad de la materia, así que es importante que tengan la lectura al día. También recuerden que en el aula virtual ustedes ya tienen la consigna para comenzar a trabajar antes de ver este desarrollo teórico. Es importante que lo realicen, no tiene nota numérica, pero es tenido en cuenta. Hay una pregunta que es respecto a la opinión pública, que es un concepto que recién vamos a estar trabajando ahora, pero que de todas formas ustedes pueden responder desde lo que creen, desde lo que piensan. Y por otro lado, les cuento que hoy vamos a trabajar con dos autores nuevos que nos traen dos conceptos centrales, que es el de agenda setting y el concepto de espiral del silencio. También vamos a retomar el concepto ya trabajado en la clase anterior de medios de comunicación y vamos a estar viendo lo que es la opinión pública. Así que los invito a que realicen la tarea y luego continúen mirando el video. Para comenzar, ustedes en la clase pasada estuvieron trabajando los conceptos de medio de comunicación y también de poder. De hecho, poder lo veníamos viendo desde clases anteriores también. Así que llegamos a que los medios de comunicación son denominados como el cuarto poder. Esto significa que ejercen demasiado poder sobre las personas, sobre la sociedad, que antes los medios tradicionales eran exclusivamente la radio, la televisión, los diarios, las revistas, pero hoy por hoy también existen otros medios que son poderosos como internet y todo lo que eso conlleva, es decir, las redes sociales y demás. Así que a partir de esta idea de poder ligado a los medios de comunicación es que vamos a comenzar a trabajar el concepto de agenda setting. El término de agenda setting es más bien una metáfora. Esto significa que si bien los medios no nos dicen a nosotros, a las personas, qué pensar, qué opinar sobre determinado tema, sí lo que hacen es instalar temas que ellos consideran relevantes, ya sea por intereses políticos o por algún otro tipo de interés. Lo que hacen es ponerlo en agenda. Esto significa ponerlos en boca de todos. Ustedes pueden seguramente pensar en algún tema que han visto en el último tiempo que aparece en todos lados. Esto significa poner en agenda setting. Aquellos temas que consideran relevantes son puestos al alcance de todos. La agenda entonces se divide en tres partes. Por un lado tenemos la agenda de medios, donde es el medio que establece qué noticias y qué temas se van a dar a conocer. Es decir, que el público recibe aquellas noticias que el medio considera que son relevantes. Por otro lado, tenemos la agenda del público, que es el grado de importancia que el público le va a dar a ciertas noticias, a ciertos aspectos noticiosos durante un determinado lapso de tiempo. Esto los medios lo saben a través de diferentes encuestas, consultas o monitoreos que ellos realizan. Y por último, lo que tenemos es la agenda política, que es la información que el gobierno quiere dar a conocer a la población. Para esto lo que se hace es un acuerdo entre el político o las instituciones con el medio para determinar qué información van a dar a conocer y qué información no se va a mostrar. Con respecto a las personas y lo que sucede cuando se establecen estos temas de agenda, podemos notar que, por un lado, hay personas que son más sensibles a ciertos temas y que siempre consumen esos temas. Por ejemplo, tenemos personas que siempre van a consumir temas de política porque tienen esos intereses, o temas económicos, o cualquier otro tipo de tema que despierta el interés más bien segmentado. Pero hay temas que son por ahí de índole más general y que lo que hace es llegarnos a todos y que nos afecta a todos. Entonces despierta el interés de todas las personas cuando se establece ese tema y vemos que se repite en todos los medios. Esto sucede, por ejemplo, cuando
vemos que hay aumento de las tarifas en los servicios, que al ser algo que a todos nos afecta, se reproduce en todos los medios, ninguno es ajeno a estos. También tenemos que considerar que en cuanto a la agenda setting hay dos supuestos. Uno es, por un lado, que los medios y la prensa lo que hacen es dar forma a la realidad en vez de reflejarla, la filtran. Y por otro lado, lo que hacen los medios es presentar unos pocos temas como temas únicos. Entonces la audiencia desconoce los temas restantes y cree solamente en esos pocos temas que le presentan los medios de comunicación, dejando todos los otros afuera. Otro de los temas que consideramos importantes es la relación que existe entre el espectador y la agenda setting. Podemos decir que se plantea a un espectador que es crédulo, que no cuestiona nada de lo que se le dice, y esto hace que la manipulación de los medios sea parte entonces de las agendas. De hecho, muchas veces cuando se tratan ciertas noticias desde algún medio o fuente que consideramos confiable, el público lo que hace es tomar esa noticia como verdadera sin cuestionarla. Seguramente si nosotros pensamos en ejemplos nuestros, se nos ocurrirán ciertas situaciones en las que se plantean ciertos temas de agenda y que nosotros no tenemos idea o desconocemos, no tenemos todavía cierta postura ideológica. Entonces, cuando vemos ese tema tratado en algún medio que nosotros consideramos confiable o desde algún periodista que conocemos también, lo que hacemos es tomar no solamente ese tema como cierto, sino también la postura en la que nos es presentado el tema, y de esta forma es también como se manipula a la audiencia a través de los temas que establece la agenda setting. Otra cuestión que me parece que sería interesante que podamos pensarla es cómo esto ha cambiado, es decir, los temas que antes establecía la agenda setting, cómo se han visto modificados con la llegada de Internet. Internet obviamente significó un cambio para la sociedad y en este caso hay una democratización de la información. Antes por ahí no se podía acceder a esa información si es que no salía en un diario o no salía en la tele, en los noticieros más precisamente, pero ahora sí se puede llegar a esa información y por otro lado también las personas se sienten mucho más libres de poder generar su propio pensamiento, su propia mirada y obviamente también de poder interactuar y intercambiar opiniones con otros usuarios. Siguiendo esta línea, ahora vamos a avanzar con la siguiente autora, que es Newman, que es una politóloga, y vamos a centrarnos básicamente en el concepto que ella nos presenta, que es el concepto de espiral del silencio. En primera instancia, lo que podemos decir que espiral del silencio es una teoría que nos refiere a una especie, a una idea de contrato social. Un contrato social de las personas con el modo de pensar. Ese modo de pensar va a depender del contexto. Lo que dice es que las personas tendemos a tener miedo al aislamiento. Entonces, lo que hacemos es pensar de la misma forma del que lo hace la mayoría, no contraponernos y no pensar en forma contraria para no generar conflicto. Justamente porque lo que dice que el aislamiento no es bueno, que ninguna persona lo quiere y todos queremos evitar, todos queremos formar parte. Entonces, este miedo al aislamiento es lo que pone en marcha a la espiral del silencio. Por otra parte, la autora considera esencial para comprender todo el desarrollo entender cómo se forma la opinión pública.
Para ello lo que nos dice es que cuando un ciudadano forma su opinión pública, lo primero que hace es observar al entorno predominante, al sector hegemónico. A partir de ello es que se forma su pensamiento, toma de los sectores hegemónicos la forma de pensar. De hecho, me parece que ella lo resume bastante bien en la siguiente frase. Hoy se puede demostrar que aunque la gente vea claramente que algo no es correcto, se mantendrá callada si la opinión pública, y por ello el consenso sobre lo que constituye el buen gusto y la opinión moralmente correcta, se manifiesta en contra. Otro de los temas que nos plantea Newman es el origen de las conductas de no intervención, incluso ante situaciones de agresión o de violencia. Esto significa que ante situaciones que pueden ser realmente muy complicadas de violencia o de agresión, las personas, sin embargo, deciden no actuar, no hacer nada para no entrar en conflicto. Incluso muchas veces, además del no actuar, también lo que se decide es pensar de una forma que quizás no es la que realmente creemos o la que debemos pensar, pero sin embargo lo hacemos para seguir manteniendo ese equilibrio y esa estabilidad dentro del contexto social en el cual nos encontramos. Si pasamos a analizar ahora lo que es la figura de la espiral del silencio, lo que podemos ver es que es una imagen que representa a las mayorías y a las minorías. Las minorías pasan a ser enmudecidas, silenciadas, y las mayorías pasan a ser cada vez más, pasan a ser la clase, el sector dominante en cuanto a la opinión. Muchas veces seguramente a nosotros nos ha pasado que pertenecemos a esa minoría que piensa distinto y que sin embargo es ignorada o es silenciada. O también nos ha pasado seguramente de tener que pertenecer a esa mayoría para no quedar aislado. Para ir cerrando estas dos teorías que estuvimos viendo en el día de hoy, me parece que sería interesante que podamos ver la relación que ellas dos presentan y que podamos entender cuál es la implicancia que tiene la teoría de la agenda setting y la de la espiral del silencio en cuanto a los medios de comunicación. Porque podemos decir que en principio la teoría de la espiral del silencio fue creada en el año 1977 y la de la agenda setting en el año 72. Es decir, que son dos teorías de la misma época, de los años 70. Por lo cual, lo primero que podemos pensar es que son dos teorías que tratan acerca de la opinión pública y de los medios de comunicación. Y que son dos teorías que no son contrarias, no se critican entre ellas, sino que son complementarias, que hablan de lo mismo y se complementan entre sí. Desde que se dio el surgimiento de los medios masivos de comunicación, primero la prensa escrita, después la radio, la televisión, y ahora con la llegada de Internet, las personas que se dedican al estudio de los medios no paran de preguntarse cómo es que estos medios masivos tienen la capacidad de influenciar sobre las personas. Y nosotros, a través de estas dos teorías que estuvimos viendo en el día de hoy, podemos ver cómo las noticias no son objetivas, no reflejan la realidad, sino que muestran solamente lo que quieren mostrar, y podemos decir que detrás de eso hay intereses que pueden ser políticos, ideológicos o bien propios del mismo periodista en cuanto a su ideología. Entonces podemos decir que los medios masivos de comunicación no solamente nos dicen qué es importante y qué no es importante. Esto significa que nos ponen en agenda los temas que ellos consideran importantes, sino también que nos están diciendo sobre qué hablar. Esto lo vemos a través de la espiral del silencio, donde hay una mayoría y donde las personas justamente se suman a esa mayoría por miedo a ser aislados. Bien, para finalizar en la clase del día de hoy, lo que les voy a proponer, o más bien sugerir, es que cuando ustedes realicen la lectura de la bibliografía, puedan ir pensando en ejemplos actuales que puedan aplicar, ya sea para espiral del silencio como para agenda setting, porque les anticipo que de eso se va a tratar el trabajo que van a tener que realizar para entregar la próxima semana.
Por otro lado, yo no les había comentado ningún ejemplo en cuanto a la agenda setting, pero encontré uno que me pareció que podría aplicar en esta cuestión, que se trataba sobre el tema de la legalización del aborto. El informe lo que decía es que había dos posturas, obviamente las personas que estaban a favor y las personas que estaban en contra, y que se realizaron distintos tipos de encuestas. Lo que se pudo determinar es que las personas que militaban en contra de la legalización del aborto eran personas que pertenecían a ciertos sectores religiosos. Entonces, a través de las encuestas se pudo determinar que estas personas terminaron reconociendo que la postura por la cual ellos militaban justamente se daba por pertenecer a ese sector, porque estaban obviamente dentro de un contexto, de un grupo, y para seguir perteneciendo, para no ser aislados, justamente militaban en contra, cuando quizás su ideología hubiese sido otra, su postura hubiese sido otra, si no hubiesen estado dentro de ese contexto. Así que de esta forma los invito a que ustedes puedan seguir pensando otros ejemplos para realizar el trabajo práctico. Por otro lado también saben que nos pueden contactar por medio del aula virtual y consultarnos si tienen alguna duda, porque bueno, ya estamos llegando al final de la cursada. Así que bueno, espero que nos escriban si presentan alguna inquietud y que realicen los trabajos para la próxima semana.